de regreso a casa, donde encontrarás un equipo de personas que hablan tus mismos temas. De regreso a casa es tu canal, con la conducción de Gabriela y Sergio. Back home, de regreso a casa. Porque hay una diferencia muy grande en lo que es la hipnosis de espectáculo y la hipnoterapia. Lo que yo me dedico más a la parte esotérica, digamos, holística, el ser completo. Porque esto es lo que tiene que va al origen de un problema, ya sea cual sea, puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, se trabaja todo a nivel de raíz, esto va a la raíz. Claro, porque ¿qué pasa? El mundo espiritual está acá. Nosotros pasamos a través de las energías. Lo que pasa es que tenemos 5 sentidos que nos limitan. Pero si cuadras, Sergio, yo te pongo a ti en un plano, digamos, en un trance, y quizás tú puedas conectar con algo de eso o no. Generalmente conectamos con espíritus, energías, a través de la frecuencia. Cuando tú estás muy triste, cuando estás muy enojado con alguien o con algo, tu campo de vibración se resquebraja. Y alrededor tuyo atraes por frecuencia esas almas. Pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, aquí según el horario corresponda. Nosotros estamos pero muy orgullosos aquí en este tu programa Back Home, de regreso a casa. Hoy en día tenemos el privilegio y tenemos el honor de tener un invitado, pero de súper lujo, ¿no es cierto, Gabriela? Un gusto tener a Marcelo acá con nosotros, hipnoterapeuta del método Mejía. Pertenece al Consejo Latinoamericano de Hipnoterapeutas. Así que tenemos un galardón acá con nosotros. Es un honor. Muchas gracias por la aceptación, ¿sí? Gracias por estar con nosotros, Marcelo. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos interesados, bueno, en saber todo lo que tenga que ver con el tema hipnosis, pero aparte sabemos que tu método es un método distinto, es un método más bien sanador, y nos gustaría que nos contaras cómo es ese método de regresión que haces tú. Bueno, yo soy hipnoterapeuta desde 2017 del método Aurelio Mejía. Aurelio Mejía es mi maestro. Y Aurelio Mejía creó un método en el cual combina hipnosis ericksoniana con dinámicas del perdón y técnicas espirituales que derivan del espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? El espiritismo es una ciencia que estudia la naturaleza y el destino de los espíritus y esa interrelación que tienen con el mundo corporal y también como filosofía de vida a través de la moral. Ese fue mi inicio de mi búsqueda, digamos, espiritual, y así fui creando esa ilusión de algún día ser hipnoterapeuta, ¿no? Que no es lo mismo ser hipnosis que hipnoterapeuta, ¿verdad? No es lo mismo, ¿no es cierto? No. Porque hay una diferencia muy grande en lo que es la hipnosis de espectáculo y la hipnoterapia. Lo que yo me dedico más a la parte esotérica, digamos, holística, el ser completo. ¿En qué estado se encuentra la mente de la persona? Es un estado alterado de conciencia, donde anulamos la parte consciente, la tranquilizamos, la bajamos de frecuencia y trabajamos con el inconsciente para sacar un patrón negativo y instalar un patrón positivo. El paciente entra en un estado de trance en el cual siente estar en la camilla, pero a su vez siente que puede estar en conexión con otros planos, y ahí es donde entra la parte holística. De repente se ve, porque esto es lo que tiene que va al origen de un problema, ya sea cual sea, puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, lo que sea. Se trabaja todo a nivel de raíz, esto va a la raíz. Que esa raíz puede estar en esta existencia o en otra existencia. ¿Se prepara de alguna manera antes? Yo te pregunto todo esto para la persona que quiera hacerse una hipnosis, una regresión.
Sí. ¿Hay algo previo que tenga que hacer la persona o que vos le recomiendes antes de comenzar la hipnosis? Lo que yo le recomiendo a la persona es que venga dispuesta a sanar y a soltar todo tipo de información que sea necesaria para que comience ese proceso de sanación. Esto no es mágico. Yo no Claro. soy ningún curandero, ningún sanador. Soy un guía, que hablamos de sanación en general, porque siempre está todo relacionado con una parte emocional. Hay una emoción mal canalizada que es la que generó primero energéticamente un desequilibrio y que después se empezó a manifestar en el cuerpo. Y, y- Vi que en tus videos hablas mucho de reencarnación, ¿no es cierto? Y que dices Sí, que el perdón es la llave de todo, ¿no es cierto? En el mundo espiritual. sí. Para vos, ¿cómo están divididos los planos de las almas? Por ejemplo, ¿están divididos en qué orden, ¿no es cierto? Para evolucionar y llegar al perdón, ¿no es cierto? ¿Cómo están divididas las almas? El más malo, el más bueno, el que más o menos hizo las cosas bien, el que después el más bueno. ¿Cómo están divididas los planos, digamos, de las personas que fallecieron? El alma es una fuerza inteligente, un ser inteligente que puebla el mundo invisible, que se reviste temporalmente de un cuerpo para purificarse e instruirse. Entonces hay muchas escalas. Yo me he, digamos, interesado en la parte espírita, que es información que viene canalizada por medios directamente desde el mundo espiritual. Y ellos explican que según el nivel de conciencia espiritual, cada espíritu tiene su escala, ¿no? Están los inferiores, están los que, como tú decías, Sergio, los que han hecho las cosas más o menos, los que no les va ni bien ni mal, están, no saben, pero están los espíritus puros, ¿no? O sea, ya hablamos en una escala religiosa, ángeles, arcángeles, etcétera, ¿no? Y los que están en ese proceso. Entonces no hay una división álmica, diría yo que hay como una escala de espíritu. Claro. y, Hay, Marcelo, tú mm, que entendés del tema, por sí, ejemplo, eh, alguien pasa al otro plano, sí. puede en una primera instancia, si esa persona tiene una apertura de conciencia grande, puede en primera escala pasar a un buen plano, llamémoslo así entre comillas, o Mm, tiene son que muy ir pocas. pasito a pasito, escalón por escalón. Ahí va, van pasito a pasito, escalón por escalón, no tanto. Entonces, cuando van al plano espiritual, se analiza esa asistencia que tuvo, qué errores cometió, y lo ve como una película. Incluso cuando una persona está a punto de fallecer, ve toda esa película de su vida. Incluso vienen seres eh, familiares ya fallecidos, digamos, se acercan. ¿Y para qué hacen eso? Para que él no se asuste de ese cambio cuando está su cuerpo allí y se empieza a desprender de la materia. Como están esos seres allí que lo están acompañando, es más tranqui o más sereno o más entendible esa transición. Ese se puede reencarnar, Marcelo. En favor de la purificación de tu alma, tantas veces como sea necesario. Creo que ¿Lo, esa es la lo pide respuesta. uno o viene obligado? Jamás uno viene obligado. Para nosotros es un premio estar acá, porque nosotros tuvimos que estudiar muchísimo a nivel espiritual, aprender de los errores que cometimos en otras existencias, porque ninguno fuimos santos, fuimos asesinos, violadores, matamos a gente, incluso matamos a personas que están dentro de nuestro clan familiar ahora. Eso se llama Claro. karma. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo eso. Vi un video tuyo donde hubo un juez que Ojo. 1504. Sí, Este señor arrepentido él, ¿no es cierto? sí, Según lo sí. que vos contás en el video y lo que obviamente pude percibir, de que está Ajá, arrepentidísimo de haber hecho todas las cosas que hizo. Pero ¿qué pasa? exacto.
¿Pueden volver desde esa época hasta este plano? Hasta muchas... Claro, porque ¿qué pasa? El mundo espiritual está acá. Nosotros pasamos a través de las energías. Lo que pasa es que tenemos 5 sentidos que nos limitan. Pero si cuadras hecho, yo te pongo a ti en un plano, digamos, en un trance, y quizás tú puedas conectar con algo de eso o no. Generalmente conectamos con espíritus, energías, a través de la frecuencia. Cuando tú estás muy triste, cuando estás muy enojado con alguien o con algo, tu campo de vibración se resquebraja. Y alrededor tuyo atraes por frecuencia esas almas. De repente a alguien lo mataron, alguien que sufrió lo mismo que estás sufriendo tú, que te enojaste, y lo atraes. Y se te pega tu campo de vibración. Claro. De repente, tú tienes pensamientos que no son tus pensamientos en realidad, pero esa energía te los empieza a pasar porque es lo que él sintió cuando le pasó en su existencia carnal, vamos a decir. Yo desde que era pequeño, y no se me fue nunca más, desde que era muy Sí. pequeño, que es Mm, la idea de que yo siempre voy a morir, voy a quedarme solo a la hora de la muerte, cuando voy a estar solo, y yo tengo a mi esposa acá que me adora y que me ama y yo la amo a ella. Pero, ajá, pero yo tengo eso desde cuando era chiquito y me quedó siempre en mi cabeza, ¿no? ajá. Y bueno, debe ser un poco esto de lo que vos estás comentando ahora, ¿no? Exacto, ahí va. Quizás en otra existencia tuviste una partida solitaria Ahí y está. ahí quedó un pedacito de tu alma, porque el alma de nosotros se va fragmentando. Y creo que lo que comentaba de ese juez, al final no te terminé, no te hablé de eso, Oh, fue sí, muy, fue perdón. muy loco, porque bueno, yo he tenido experiencias increíbles en la terapia, increíbles y en la vida personal también, ¿no? Pero esta fue bastante sorprendente, porque no me esperaba yo eso. Entonces, ese juez desde 1504, después que pasó al plano espiritual, él entendió que había enjuiciado personas injustamente y necesitaba, obviamente, pedirles perdón. Todos. Una, una de ellas era mi paciente. Oh, Mi paciente me cuenta, después que terminamos la terapia, que ella tuvo un problema en este plano con su marido y no sé por qué, pero terminó en un calabozo. Y ella me decía que para ella ese lugar no era ajeno, o sea, era familiar. ¿Por qué? Porque en aquella existencia estuvo presa antes de que digamos, sí, totalmente. Fue oh, muy loco, fue muy loco. Otra cosa Sí. que me di cuenta, que creo que es el mismo video que están hablando, es Ujú. que cuando hablaba el espíritu a través de la señora, lo Sí, estaba haciendo en un idioma que la señora desconocía. sí, exacto. Eso se llama un fenómeno xenogloxia, que cuando el espíritu habla el idioma o lenguaje que hablaba en esa existencia. Yo me pregunto, porque vos estás todo el tiempo trabajando en esto con espíritus, ¿no? Sí, claro. Uno que haya quedado de repente enfadado contigo o te hayan sucedido cosas paranormales después. Digamos, en una terapia me pasó, digamos, un espíritu, como yo les comentaba, a través de la telepatía se puede hablar con personas a través del paciente. Un espíritu estaba eh, acompañando a la hermana del paciente, ¿no? Y ese espíritu ha sido el causante de la muerte de 2 niños y muchas cosas más. oh. Zafado. Y entonces, cuando yo empiezo la terapia y le hago buscar un momento de dolor y de tristeza a la paciente, me empieza a contar que ve unos ojos de color verde en la oscuridad, que tiene una forma de nebulosa, y yo empiezo a investigar y a hacer preguntas para poder contactar con esa energía y conecto con esa energía. Esa energía
me amenaza. Te estoy mirando, Marcelo. ¿Me estás mirando? Y esa energía estaba en la hermana de la paciente. Oh, Después pasó a la paciente. O sea, empezamos a hablar. Primero solucionamos el tema con la hermana, que le pida perdón, papá, 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 papá. Después pasamos al tema con la paciente y lo pudimos solucionar, pero me amenazó 2 o 3 veces. va. No. Eso fue sorprendente. Te preguntaba, ¿alguna vez viste esa película que se llama Los Otros, en donde se mezclan muestran que se mezclan, o sea, que las personas que estaban en el otro plano pensaban que estaban en este y Sí, creían que los que estaban en este plano eran los fantasmas, llamándolo de alguna manera. ¿Puede haber algo o parecido? Ellos saben hay que algunos que no no. están en el plano terrenal aún. Algunos piensan que sí, que están en el plano terrenal, porque como yo te contaba, muertes violentas o muertes del corazón, por ejemplo, accidentes, es tan brusca esa partida o ese, digamos, desprendimiento que no lo entienden. Claro. Entonces quedan perdidos. Por eso digo, se pueden sentir. Claro que sí, porque están, como yo te digo, los atraen por frecuencia. Yo me he encontrado, por ejemplo, un caso con un paciente donde a él le heredaron la casa de sus abuelos y él tiene una hija. Pero ¿qué pasó? La reformó toda esa casa y al hacerle todas esas reformas le aguantó una semana. Bien, a la semana le reventaron las humedades por todos lados, se le rompía todo cada vez que estaba allí, pasaba más enojado con la casa que lo que realmente podía disfrutar de vivir en ella. Entonces un día hacemos una terapia, como se puede hacer eso, somos energía, lo llevo etéricamente a la casa y pido que la escanee, que le haga tipo un escaneo y que me cuente la parte que está menos clara o más oscura de la casa. Y allí me dice que entre el pasillo y el dormitorio hay una parte oscura, muy oscura. Entonces yo hago una conexión con esa energía. O sea, pregunto que esa energía que estaba allí, ¿por qué estaba allí? Y resulta que era el espíritu de una persona que había muerto ya por el 1890, creo que era, por una enfermedad, murió del corazón, y para ella, mi paciente era el enemigo a destruir, porque para ella era ese su lugar. Claro. No había entendido de seguir su camino de evolución espiritual, y estaba ahí. Entonces, ¿cómo demostraba el enojo? Se sentía invadida de su terreno, rompiéndole todo y generando baja frecuencia. Claro. No. Y como es, tengo una regresión de eso, de que yo una vez me desperté y yo había quedado solo porque mi mamá se iba a trabajar muy temprano y quedaba Sí. mi abuela. Mi abuela estaba durmiendo en la otra y mi abuela se levantaba tarde, a las 10 de la mañana, por ahí. Nos empiezo a escuchar chancletazos, ¿no? Hay gente que está caminando, pero no al ritmo de mi abuela. Mi abuela caminaba muy lento en ese tiempo, ya ella tenía unos 70, 80 años, 78, Ajá. 78, 80 años. Caminaba muy lento, con sus chancletas, obviamente, pero esta persona caminaba más rápido. Entonces yo ese día escuché y le digo a la abuela, a mi abuela, le digo qué es lo que andaba haciendo en mi cuarto, ¿no? Sí, sí. Y me dijo, yo no entro a tu cuarto, me dijo. Usted anoche estaba en mi cuarto, yo escuché las chancletas suyas, le digo, el ruido de las chancletas. Me Sí, dijo, sí.
No, yo no me levanto, me levanté a las 10, me dijo. Yo no, y sí, sí, ella se levantó todos los días. Al otro día lo mismo. Yo me levanto Sí, y voy a agarro, prendo la luz y le digo, abuela, prendo la luz y no había nadie. Llevo otra vez la chancleta, obviamente, ¿no? Vuelvo, me acuesto y escucho otra vez la chancleta, pero era más rápido que caminar, no era como el lento caminar de mi abuela. sí, Me paro otra vez despacito, ¿no? Y voy, prendo la sí. luz, no estaba, no había nadie. Y le dijo a un cura, porque como yo iba a, ¿cómo es? Siempre a catecismo, y bueno, yo tengo una bastante amplia trayectoria en la iglesia católica. eh, Ajá. entonces le dije a un cura, ahí que era el cura de nosotros, y él fue a mi casa y no sé qué hizo y no vino nunca más la persona. Claro, me lo debe haber elevado la luz. Consulta, ¿vos cómo te proteges? Yo como me protejo, primero equilibrando mis energías antes de comenzar una terapia. Eh, Eso es fundamental. Limpio todo, pulcro, eh, la camilla, la almohada, la manta, todo con Reiki, o sea, limpio todo. Obviamente pido a mis guías, le pido permiso al alma de la persona para poder trabajar con ella. ¿Qué le dirías vos a una persona que está viviendo, por ejemplo, como eso que contaba Sergio que le pasó de niño? ¿Cómo protegerse? Protección que uno puede tener es estar equilibrado, no bajar la frecuencia. Esa es la mejor protección que uno puede tener. ¿Eso cómo lo haces? ¿A través de meditación, por ejemplo? Sí, a través de meditación. Yo soy reikista, o sea, también me equilibro mi energía. En el caso mío lo hago así. Claro. Pero también escuchando música de altas frecuencias, también, o sea, que ese espacio esté inundado de esa frecuencia. Pero generalmente esas almas precisan ayuda, ¿no? Eh, Como el caso de que les conté de la casa, o sea, almas perdidas. La mayor parte de las almas, para mí, mi concepto, están perdidas. Incluso cuando yo puedo ayudar a un alma que se vaya a la luz, para mí es un placer, es un gusto. Y les voy a dar una recomendación para entender un poco más del plano espiritual. Véanse la película Nuestro Hogar, basada en las canalizaciones de Chico Javier, Sí. famoso medium brasileño, ¿no? Sí. ¿Pudiste comunicarte alguna vez, por ejemplo, con seres elevados, con maestros? Te hablo maestros como Jesús, como Buda, como Krishna. Sí, con Jesús me he comunicado algunas veces. Y fue impresionante porque fue una de las veces que he hecho fuera de mi consultorio terapia en Montevideo. Y allí me comuniqué con el Maestro Jesús. Y él, porque yo pregunto, cuando un alma llega a la luz, ¿quién estaba allí para recibirlo? A veces hay alguien, un maestro, o a veces no. O a veces pido hablar con el maestro de la persona, porque todos tenemos un maestro, un guía. Y en ese momento habló el Maestro Jesús y me dijo, la, la vida recta es dura, difícil, pero las recompensas que tiene más allá son inconmensurables, más allá de la comprensión humana. Qué ¡Wow! lindo. Wow, Fuerte. terrible. Este, Y te quedó, sí, ¿no? Te quedó, ¿no? me quedó porque fue increíble esa terapia. Hablé con otro ser también que me habló sobre la reencarnación. Eh, Fue muy linda esa terapia, muy linda. Mi ex padrastro, que él Sí, falleció y él estaba peleado con la vida, él peleado con todo el mundo. Él no quería a nadie, él tenía sus propias cosas en su cabeza y se fue. Eh, no sé, me quedó un poco eso de remordimiento de dónde fue a parar él, ¿no? O sea, su espíritu. lo que pasa, Sergio, que cuando esa persona desencarna y va al mundo espiritual, ve las cosas totalmente diferentes.
Porque ahí dice, ¿por qué yo no habré aprovechado el tiempo para hablar con fulanita, pedirle perdón? Yo le tenía que haber dicho y no le dije. Y bueno, y esas cosas son las que se van anotando para la próxima existencia, que va a reencarnar de repente. No sé si vieron en lo último que posteé en mi página en Facebook, que hablaba sobre la reencarnación. Sí, 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 fue el último. La parte espiritual, ven la parte espiritual, o sea, ese espíritu en otra existencia lo había matado a esta persona que estaba encarnada. Y viene de nuevo, a través de los sueños, viene a tratar de conectar con ese espíritu, porque todas las noches nuestro espíritu sale de nuestro cuerpo Claro, claro. y va a conectar con lo que tenga que conectar para nuestra evolución espiritual, ¿no? Y al final termina aceptando el perdón porque lo sintió sincero y reencarna como hijo de él. Elegimos nuestra reencarnación y los personajes que van a ver en la vida. Todo se elige, porque todo se elige en base a todo lo que viviste ya. Tú cuando ascendiste al mundo espiritual ya tienes un legajo. ¿Qué hiciste en esa existencia? ¿Qué avanzaste y qué no avanzaste? Lo que quedó pendiente pasa a esta nueva existencia que vas a volver a tener después de un determinado tiempo, que a veces son siglos, de este plano terrenal, vamos a decir, ¿no? Entonces, todo eso se elige. Y siempre las almas van reencarnando en un grupo, no me acuerdo qué cantidad, creo que son de 30, no me acuerdo bien. Pero quien fue de repente en otra existencia tu hermana, en la próxima existencia tu madre. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender algo de esa conexión. Tú de repente a tu hermana le hiciste daño en aquella existencia, entonces ahora la vas a tener como madre, la vas a tener que respetar y aprender de eso. Entonces, todo se organiza, pero, vete aquí, que cuando se encarna, o sea, que cuando, si ustedes vieron el video, cuando se pone esa energía, dándole esa parte, esa chispa de Dios a ese feto, todo se olvida. Exacto. Ese video se puede ver en tu Facebook, que es Sí, Marcelo Hipnosis. Te pueden buscar por ahí. sí, ese es mi Facebook, y tengo un canal en YouTube que se llama de la misma manera. Marcelo Hipnosis. A dejar tu mail por si alguien quiere hacerse una sesión. Bueno, Tu teléfono también, si tú nos das el permiso, también lo vamos a poner. Una pregunta más. ¿Eso de la luz al final del túnel es existente o no? sí, es existente. Sí. Porque cuando comenzamos a elevar a esa alma, digamos que estaba en el paciente, le estaba causando daño, porque, digamos un ejemplo, ¿no? Hay personas que saben manejar las energías. Y esas almas que están perdidas, con odio, con resentimiento, con bronca, con baja frecuencia, son muchas veces invocadas para hacer daño a otra persona. Entonces, muchas veces he encontrado en mis pacientes ese tipo de espíritus que son espíritus enviados para hacer daño. Es más, tengo una terapia que fue increíble, una de las más increíbles que hice, que he hecho hasta ahora. Espero seguir haciendo terapia. Que tengo un paciente que viene destrozado, tanto anímicamente, amorosamente, de salud mal también. ¿Y qué pasó? Cuando yo voy a raíz de eso, había comenzado en el abuelo. El abuelo, wow. El abuelo. El abuelo había tenido un hijo extramatrimonial y nunca se hizo cargo de él. Bueno, el karma. Ahí va, pero esta señorita, ¿qué hizo? Fue a un brujo o una bruja y le echó una maldición a él y a toda la descendencia. Oh, Entonces, ese abuelo quedó, digamos, en su vida muy mal,
muy mal de salud, deteriorado, lo hizo entrar en vicios, mal. Se terminó ese cuerpo, ¿a dónde pasó? Al hijo. El hijo también tuvo la misma trama, mal de salud, pum. Se terminó ese cuerpo, ¿a dónde pasó? A mi paciente. Ah, Claro. Y ahí cuando yo entro a hablar con esa alma que fue invocada para hacer ese daño, me cuenta su historia. Y la historia era, él había vivido, no me acuerdo en qué años, era 1300, 1300, no me acuerdo, en el Cañón del Colorado. Era hijo de una familia de granjeros, pero le encantaban las armas. Y entonces, en aquel tiempo, el ferrocarril pagaba muy bien a quien desplazaba a los indios de su territorio para que justamente avanzara el ferrocarril. Y entonces este muchachito fue y se enlistó en esa travesía. Y durante 5 años se dedicó a matar indios. Nosotros lo que vemos en las películas, pues verdad, porque llegaban a un campamento de indios, mataban niños, niñas, ancianos, mujeres, todo, ¿no? Prendían fuego y seguían. Pero ¿qué pasó? Que un día los indios le mataron a su familia, bueno. que se componía de una señora y un bebé. Uf, ahí está. Y este hombre no aguantó el dolor y un día se tiró por un precipicio Wow. pensando que allí terminaba todo. Claro. Y allí en muy malas condiciones, desangrándose, quebrado, hecho pedazos, pidió que la muerte se acordara de él. ¿Y qué hizo cuando habló con esas palabras? Dio permiso, libre albedrío, Ok. para que vinieran unas sombras y se lo llevaran. Claro. Entonces él me cuenta su historia, que estuvo vagando en la eternidad con otras energías, hasta que este brujo, contratado por esta señorita, invoca un espíritu, le tocó a él en suerte, y lo próximo que ve son autos en el año 1960. Oh, ¿Ah? ahí está. Vaya. Ahí está. Y entonces ahí él le pide perdón al paciente, todo, como yo digo siempre, la llave es el perdón, y bueno, lo pudimos ayudar a la luz, a que fuera a la luz, pero no fue directamente a la luz. Él me cuenta, está todo grabado, que él tiene que ir por otro lugar para poder ganarse el poder seguir donde todos van a seguir hacia la luz. Pero él tiene que dar otra vuelta, pero allí se encontró con su señora y con su bebé, Ahí está. y después pudo seguir su camino. Suponte, yo me quiero hacer una terapia contigo y no estoy en el mismo país que vos, geográficamente en el mismo lugar. ¿Se puede hacer a través de videollamada, de Zoom? ¿Se pueden hacer Sí, las terapias de sí, regresión? sí, completamente. Se pueden hacer tanto por videollamada como se pueden hacer por Skype, que son también líneas, digamos, de comunicación, ¿no? No hay problema por eso, porque somos energía. Entonces, Perfecto. funciona de la misma manera. Hacer una terapia, como por ejemplo, yo te digo, mira, Marcelo, en lo económico no me va bien y yo me la paso trabajando. Y siempre pasa algo, Y se se puede ir puede al ir a origen ver, de eso. Generalmente es un karma. Porque en esta existencia de repente le pasa eso, pero en otra existencia quizás ella le sacó un dinero a alguien, o robó un banco, o se quedó con una herencia. Pueden haber muchas situaciones. Entonces, en esta existencia, por más que trabaje, por más que haga todo lo que hace, no puede superarlo. Pero eso es karma. Ujú, Todo se equilibra en el mundo espiritual. claro. Queramos y creerlo o no. por ejemplo, esa persona toma conciencia, ¿no? En Sí, estado de
por ejemplo, Mm, toma conciencia de eso, se siente arrepentida, pide perdón, ¿eso se puede sí. revertir? Y ese comienzo, hay muchas herramientas con las cuales puede trabajar. Por ejemplo, una de ellas serían los códigos sagrados, Ho'oponopono. Lo que vamos a hacer con la terapia va a ser que le pida perdón a esa persona en ese pasado por lo que hizo. Entonces ahí, digamos, ese comienzo, ese proceso de sanación se empieza a dar, digamos, porque ya se acomodan las cosas en ese pasado, digamos, y empieza a funcionar. Pero ¿Y uno cuántas, tiene que trabajar en eso, ¿no? No es mágico. claro, ¿y cuántas sesiones puede llevar eso? ¿O es en una? Comenzamos con una y esperamos un tiempo para ver qué modificaciones se van dando y qué va pasando con la paciente en ese periodo. O sea que vos Porque en terapia das un seguimiento. sí, siempre estoy escuchando a los pacientes y preguntándole cómo les va, cómo están, qué ha pasado. Siempre trato, principalmente al otro día de la terapia, eso es eh, de cajón, digamos, porque puede sentir mucho dolor de cabeza, trabaja con la mente, puede sentir malestares físicos, porque es una liberación, digamos, es una purga, y después cada tanto, cómo van las cosas, siempre mantengo contacto. Yo te pregunto todo esto porque digo, las personas que están viendo esto de repente serían preguntas que les gustaría poder hacer, ¿no? Yo Claro, no sé claro. si alguna pregunta más. ¿Cuánto duran las sesiones tuyas? Regularmente para digamos, un paciente, digamos que no, Y 2 horas y media. 2 horas y media. Depende de lo que tenga que trabajar el paciente, ¿no? Yo siempre le pido también, que eso me olvidé contarles, que me traigan una lista de 4 o 5 temas que tengan para sanar, ¿no? Pero después la terapia se va a derivar en lo que tenga que sanar ese día ese paciente. Siempre vamos a tratar de tocar esos temas. Pero eso es para una guía para mí. Pero después la terapia puede derivar en otras cosas. Eh, Nosotros regularmente todas las personas que hacemos preguntas pertinentes o lo invitamos a una entrevista, Sí, comentamos y le decimos, en el caso de que vaya a fallecer, si puede dejar un legado en una lápida, ¿qué te gustaría que diga tu lápida? Si es que en alguna vez quisieras que dejes una lápida en este plano, ¿no? ¿Qué te gustaría que diga Eh, tu lápida? no me gustaría que mi cuerpo quedara en el cementerio. ¿No? No, Ok. me gustaría que mi cuerpo se cremara y que lo dejaran en la playa. Bueno, yo también, yo también. Mándame un Pero faro. Yo soy loco de los faros, a mí me gustan mucho los faros. Así que, los ¿va a padres. la playa? Vamos, estamos ahí nomás. Estamos ahí nomás. Vamos a ser vecinos entonces. Sí, exactamente, exactamente. No, porque Sí. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Y como una persona que trató de aportar desde su pequeño conocimiento, ayudar a personas físicas y almas a poder Qué, evolucionar y continuar su camino hacia la luz y poder seguir evolucionando hasta ser espíritus puros, ¿no? qué lindo. Marcelo, te damos las gracias por haber estado con nosotros. La entrevista fue preciosa. Bueno, Eh, en muy poco tiempo diste muchísima información. muchísima. Créeme que fue mucha la información que nos diste. Sí, creo que de cualquier parte se puede hacer una terapia de hipnosis con él, porque se puede hacer también a través de internet, de Skype o videollamada. Perfecto. Sí, Voy a repetir nuevamente el Facebook, es Marcelo Hipnosis y tienen un canal de YouTube con el mismo nombre.
Marcelo Hipnosis. Ahí podemos seguir, vamos a seguirlo, vamos a suscribirnos para poder seguirlo y para seguir con las charlas estas, que podemos hacerlo a través de las sugerencias o lo que podamos escribir para que él nos pueda seguir brindando sus conocimientos. Marcelo, pero muchísimas gracias en serio, ¿sí? De mi parte, mil gracias. Gaby. Gracias, un beso enorme para todos, para Marcelo, para los que nos están escuchando. También decirles que si se quieren suscribir al canal Back Home, de regreso a casa, nos están ayudando porque estamos comenzando y estamos trayendo gente, la verdad que de categoría alta, ¿eh? Ustedes, Sergio, Gabriela, un gustazo poder charlar de estas cosas que uno hace con el corazón, porque es así. Uno lo siente en el alma esto. Y poder expresar y compartir y sacar de dudas a las personas es muy importante en este mundo tan globalizado y tan tecnológico que tenemos. En vez de mirar hacia afuera, tenemos que empezar a mirar mucho hacia adentro, no hacia afuera, no distraerse, porque ¿qué pasa? Este sistema te distrae de lo que viniste a trabajar acá y tu tiempo es limitado acá. Sí. Entonces, tener conciencia de eso, estas cosas y estas charlas, lo que hacen es abrir conciencia. Y para mí es un placer y un gustazo. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo y muchísimas gracias. Para nosotros fue un honor. Bueno, suscríbanse y aprieten la campanita, por favor, ¿sí? Para nuevos videos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ¿sí? Gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes. Beso grande para todos. Besos, Sergio. Beso, Marcelo. Chao. Beso. Chao, que pasen bien. De regreso a casa, donde encontrarás un equipo de personas que razonan y hablan tus mismos temas. De regreso a casa es tu canal, con la conducción de Gabriela y Sergio. Back Home, de regreso a casa.